Hoy en No lo edité ni un poco, nos vamos a adentrar en una historia donde la fe, el fuego y el fin del mundo se entrelazan. Sí, así como escucharon, el fin del mundo. Las campanas de la Basílica de San Pedro repican de forma siniestra. El Papa va a anunciar el inicio del apocalipsis. Mientras el caos se apodera del planeta, brujas condenadas a la hoguera van a resurgir desde lo más profundo del olvido. ¿De qué libro les estoy hablando? Les estoy hablando de Pactos de Hoguera, que no es solamente una novela sobre el bien y el mal, es una experiencia literaria donde lo divino y lo maldito se enfrentan en un tablero lleno de secretos, traiciones y pactos oscuros. Hoy tengo el placer de conversar con su autora, Luciana Sabataro, una artista que combina lo visual, lo poético y lo sobrenatural como pocas voces en la literatura contemporánea. Prepárate para conocer los secretos detrás de esta historia, las influencias que la inspiraron y el proceso creativo que la trajo a la vida. ¿Empezamos? Y ahora sí, llegó el momento de darle la bienvenida a la mente detrás de Pactos de Hoguera, una autora que no solo escribe, sino que enciende preguntas, provoca imágenes y mezcla poesía con oscuridad de una forma única. Luz Sabataro, bienvenida, gracias por estar acá. Hola, Dai, ¿cómo estás? Un placer. ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Acá ansiosa por charlar con vos. Genial, sí, yo también, la verdad, tenía muchas ganas de charlar con vos y obviamente muchas más ganas tuve después de terminar tu libro. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó, me encantó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Antes de empezar a preguntarte acerca del libro, vamos a empezar con algo un poquito más liviano, una especie de ronda mágica, un ping-pong donde no hay respuestas correctas, solo espontaneidad. Así que vamos a arrancar con un ping-pong de preguntas rápidas. Dale. ¿Libro que te marcó la vida? Ángeles y demonios de Dan Brown. Bien. ¿Mate, café o té? Café. ¿Película que te hubiese gustado escribir? Las de Harry Potter. ¿Escribís con música o en silencio? Escribo con música, pero corrijo en silencio. ¿Sos más nocturna o diurna? Para escribir soy más nocturna. ¿Team brujas, ángeles o demonios? Ángeles. Si tu estilo fuera un color, ¿cuál sería? Me gusta Violeta. ¿Personaje literario para compartir una fogata? Dumbledore. ¿Algún miedo irracional? Me da miedo la oscuridad. ¿Crees en lo paranormal? Sí. Si pudieras teletransportarte ahora, ¿a dónde irías? Villa Langostura. ¿Comida que te hace feliz al instante? Unos sorrentinos a la boloñesa. Con Mmm, mucho quesito. qué rico. Sí. ¿Final feliz o final abierto? Final abierto, prefiero si esas son las dos opciones, sí. Ahora sí, dejando atrás el juego, nos metemos de lleno en el corazón de esta historia, porque para los que no leyeron Pactos de Hoguera, no es solo una novela, para mí es un universo lleno de tensión espiritual, de símbolos, de fuerzas que se enfrentan en las sombras y de personajes que cargan con mucho más de lo que parece. Vamos a descubrir cómo nació justamente este apocalipsis literario que hay detrás de cada figura sagrada o condenada y cómo es el proceso de la autora. Así que yo te quería preguntar, Lu, ¿cómo nació la idea para este libro? ¿Qué fue lo primero que te surgió? ¿Las brujas, el apocalipsis o los ángeles? Empezó un poco porque cuando yo era chiquita tenía, bueno, como te contaba, miedo a la oscuridad y tenía bastantes pesadillas. En realidad, más que pesadillas, mis sueños son como muy realistas, muy elaborados. Yo creo que tiene que ver con que soy escritora y nada, mi cabeza tiene mucha creatividad, entonces, digamos, del lado de las pesadillas empecé a escribir para poder descargar un poco todos esos miedos que tenía de chiquita. Yo creo que mientras uno más investiga sobre algo, también siente que tiene más control. Entonces, yo me puse a investigar y de esa investigación salió este libro. La novela mezcla elementos religiosos con lo oscuro y lo mitológico. ¿Hiciste algún tipo de investigación para construir el mundo?
Sí, sí, obvio, tuve que hacer investigaciones porque, bueno, como te decía, hay un libro antes que se llama El sarcófago del peregrino, que justo sucede dentro del Vaticano, y en el libro se accede a lugares que no están permitidos para el público, entonces tuve que hacer mucha investigación, buscar fotos. Por ejemplo, un momento donde entran a un cementerio que se llama el cementerio teutónico, que bueno, no está permitido al público, entonces tuve que buscar imágenes. En ese momento, cuando yo lo escribí, todavía no existía ChatGPT o Ujú. esas cosas, así que tenía que buscar en Google y también estaba un poco difícil. Y después, para poder describir cómo eran los personajes, por ejemplo, los ángeles, los demonios, cómo nacieron y todo eso, me basé principalmente en un manual que se llama Suma Demoníaca, que es un tratado de demonología real que está escrito por el padre Fortea, que es un exorcista español. Y hablando justamente de todo este tema de los exorcismos y demás, ¿cuál es Sí. tu vínculo con eso? Digamos, ¿siempre te llamó la atención? Bueno, cuando yo era chiquita, como te contaba, tenía algunas pesadillas y Ujú, tuve en ese momento había salido la película del exorcismo de Emily Rose ujú, y si bien la había visto, no me había dado tanto miedo hasta que escuché que estaba basada en hechos reales. Yo creo que ese condimento, esa frase, más allá de si haya sucedido realmente o no, en mi inocencia a los 12 años, me hizo pensar, uy, eso me puede pasar a mí. Entonces me dio mucho miedo, realmente, y pasé varios meses sin poder dormir de noche. Además tengo a mi hermana que es sonámbula, entonces capaz yo estaba durmiendo y la veía pasar corriendo por el pasillo. Ay, Entonces, claro. todo ese mundo me forjó mi cabeza. No sé si para bien o para mal, pero se convirtió en algo muy importante. Tuve que ir a hablar con un cura le decían el padre Vero, que era un párroco que bueno, vivía cerca de las parroquias donde me la comunión yo, Ujú. y él hacía exorcismos. Entonces, nada, fui a hablar con él y me dio un par de tips o cosas que no hacer si no quiero que esas cosas me pasen o se me acerquen. Y otra cosa en particular es, yo siento que tengo una sensibilidad especial, yo creo que todos la tenemos, pero hay gente que la tiene más desarrollada que otras personas. Y me ha pasado muchas veces de percibir cosas, yo creo que el cuerpo lo percibe, más allá de que a lo mejor no se vea, el cuerpo percibe cosas y, y me he despertado muchas veces a las 3:33 de la mañana exacto, repetidamente, así varios días sucesivos. Y la verdad es que, viste, en las películas siempre está la información de que se trata de la hora del diablo, ¿no? Entonces, con el tiempo traté de buscarle otra significación, pero bueno, nada, de ahí viene mi inspiración en relación a lo oscuro, a lo demoníaco. Estaba chusmeando las páginas que marqué bastante, y yo soy bastante escéptica en general, y me pasó en la página 24 que finaliza diciendo, esa noche el mundo entero supo que había llegado el apocalipsis. Sí. Se me me agarró como un temblor, porque por más que, a ver, yo no soy creyente ni nada, creo que todos tenemos esa parte quizás más oculta de cómo sería, cómo sería la vida si sabés que mañana se acaba el mundo, ¿no? Creo que todos lo hemos pensado en algún momento de nuestra vida. Y Ujú. Sí, bueno, a mí también es algo que me llama la atención, así que en eso nos parecemos. El apocalipsis siempre me llamó la atención, por alguna razón. Creo que el apocalipsis, bueno, es el fin de todo, no solamente, o sea, se acaban los problemas y se acaba todo pierde el, digamos, los problemas del día a día dejan de tener importancia y nos tenemos que enfrentar a algo mayor. Y bueno, más allá de si sucede un apocalipsis bíblico o un apocalipsis nuclear, el apocalipsis, digamos, es el fin, ¿no? Y cómo se comportaría la humanidad ante una situación como tal.
No sé, por ejemplo, hay una película que salió que se llama 2012, hace muchos años, cuando se decía que se terminaba el mundo en 2012, donde el Vaticano se destruye completamente y la Iglesia no cumple ningún rol. Bueno, en Ujú, este caso, yo tratando de vincular un poco esto que me llamaba la atención del apocalipsis y mezclarlo un poco con el tema de los demonios que también me daban mucho miedo, eh, me terminó haciendo construir esta historia que, bueno, desde el primer libro, el segundo libro y el tercero retrata todo lo que sería el apocalipsis bíblico, pero basado en la experiencia de la iglesia y cómo la iglesia tendría que ocupar un rol importante en un momento como tal, ¿no? Eh, Así que nada, yo me lo imaginé así, con ángeles que venían a ayudarnos, un papa joven que se arrepiente por todos los errores que cometió la iglesia en el pasado. Yo tampoco soy católica, creo en Dios, por supuesto, pero tal vez como el padre Bautista, desde una visión más personal y no tanto lo que la iglesia decía, por ejemplo, que viste, la iglesia tiene como cierto prejuicio con la homosexualidad o con la ruptura de los matrimonios o con el aborto y cosas así por el estilo. Yo creo que mi personaje, el padre Bautista, es un poco una proyección de lo que yo creo que es realmente Dios. decidiste que el apocalipsis fuera anunciado por el propio Papa? Tipo, ¿qué buscabas transmitir con ese detalle? Porque no es menor. Bueno, mira, yo estaba previo a escribir este segundo libro, estuve viendo mucho la serie de Crown, no sé si la Ujú. conoces o la pudiste ver. Sí, la conozco. Bueno, esa serie tiene, eh, bueno, cuenta la historia de la monarquía inglesa, y tiene unos diálogos que son espectaculares. Y yo dije, bueno, el hecho de que un líder mundial, un líder con mucho poder, no sé, yo quería que fuera muy épico, ¿no? Y entonces digo, bueno, tiene que ser un papa. Y Ujú, en este caso yo quería que fuera un papa joven porque tenía que tener una visión nueva, además es un personaje que tiene que viajar, entonces tiene que ser un personaje joven. Y usé de inspiración esta forma de dialogar que viene esta serie de Crown, porque, bueno, nada, cómo debería hablar un líder en un momento como tal. tu prosa tiene una carga visual y poética muy fuerte. ¿Qué vínculo tenés con la poesía y con las artes visuales? Bueno, por un lado, la poesía, yo empecé escribiendo poemas porque mi abuela es poeta y si bien ella nunca publicó ni nada, ella siempre me leía sus poemas y me decía, vos tenés que escribir, vos tenés que escribir. Y así que un poco supongo que la poesía viene desde ese lugar. Ujú, Y respecto a lo audiovisual, previo a ser escritora, yo quería ser directora de cine ujú, y fue como un poco un sueño frustrado. Entonces, ahora que salió esto de las inteligencias artificiales, dije, bueno, lo voy a usar a mi favor. ujú, Y yo creo que el haber aprendido a manejar las inteligencias artificiales, que no es simplemente dar una descripción, sino es hacer un montón de detalles. Bueno, vos primero creás la imagen, después la transformás en video y después tenés que hacer toda la conexión en edición. Así que es un retrabajo, pero siento que es algo que a mí me gusta mucho hacer, entonces puedo mezclar estas dos disciplinas ofreciendo algo que sea más como, como que involucre a todos los sentidos y también facilite facilite la lectura, porque también hay mucha gente que hoy en día tal vez no lee tradicionalmente, entonces capaz el condimento del audiovisual también le facilita imaginarse la historia. Y bueno, además no soy tan lectora, la verdad. He ujú. leído algunos libros en mi vida que me llamaron mucho la atención y después leí bastante de psicología porque es lo que estudié. No llegué a terminar la carrera, pero siempre fue algo que me gustó, que también me sirve para desarrollar personajes un poco más complejos. Así que nada, yo creo que mi escritura tal vez no es tan tradicional como los libros más tradicionales y es como un poco más cinematográfica, que es algo que también me dijeron mucho. ¿Cómo fue el proceso de construir personajes tan simbólicos como son los seis ángeles, por ejemplo, que representan para vos? Los seis ángeles, particularmente. Bueno, viste que yo en este libro no me explayé demasiado en relación a cada uno. Ahora en este tercer libro va a haber más desarrollo de esos personajes.
Yo creo que yo fui aprendiendo mucho cuando escribí mi primer libro allá en 2019, que se llama La sombra de tinta negra. No sabía escribir tan bien y con el tiempo, viste, te vas animando a incluir más personajes, a darles más complejidad. También trabajar con editoriales tradicionales me hizo tener que mejorar mi nivel de escritura, un poco la fuerza, trabajar con correctores que, bueno, ellos te van también, vas aprendiendo. Por ejemplo, con La sombra de tinta negra, que es de otra saga, tuve que hacer una clínica de libro, entonces, nada, tuve que aprender mucho y por suerte aprendí mucho. Entonces, viste, mientras más vas escribiendo y también tenés devoluciones de los lectores, te vas animando a más cosas. Ahora en este tercer libro, que es el siguiente de Pactos de Hoguera, hay más desarrollo de estos personajes que son los ángeles y nada, para mí los ángeles son como, yo cuando era chiquita y tenía miedo, mi mamá siempre me decía que le rezara a mi ángel de la guarda, así que creo que las figuras de los ángeles son como protectoras, además están, digamos, cerca de Dios, y en este caso, en este libro, son guerreros y no quería mandar a 1000 ángeles, quería que vinieran 6 también para que no fuera tan fácil, ¿no? La lucha. Si venían todos los ángeles juntos, bueno, iba a Ah, ser mucho más fácil vencer al estaba enemigo. ganada la guerra, claro. La- ¿Hay alguna escena que te haya costado especialmente escribir o que te haya marcado emocionalmente? A ver, las de terror siempre me dan mucho miedo, incluso por más que yo soy la escritora, me dan miedo, porque me hacen ir a lugares donde, bueno, capaz me traumaron de chiquita. Siento que fueron necesarias también para el libro, porque yo quería, para que la luz se vea bien, también es importante contrastarla con la oscuridad. Pero cuando vos entras en proceso creativo, cuando vos estás escribiendo un libro que toca determinados temas, muchas ideas que vienen a tu cabeza o cosas que te suceden en el día, vos las relacionás al género al que estás escribiendo. Entonces, tal vez a veces yo, no sé, estaba durmiendo y escuchaba un ruido y me despertaba y mi mente asociando ideas con el género que escribo me llevaba a pensar que tal vez un ruido de una cañería era un demonio o algo porque en algún punto yo siento que me termino acercando a eso, ¿no? Mientras vos estás escribiendo algo de ese estilo, también te estás metiendo con eso y eso también puede generar eh, como una sintonía con las bajas vibraciones. Entonces sí, por ese lado creo que esos fueron los que más me costaron y siempre me cuestan, la verdad. Si pudieses adaptar el libro a una serie o película, ¿cómo crees que sería visualmente? ¿Tenés alguna actriz o director en mente? No, no, a mí me gustaría ser muy partícipe, no actuar, pero sí estar ahí con el guión y también me gustaría poder ver la filmación. No sé si en Argentina realmente o sea, si lo hacen, me gustaría que lo hagan bien, porque tampoco tiene mucho sentido hacer algo que no esté tan bien. Yo creo que, por ejemplo, la primera saga que escribí que sucede en Argentina, sí, esa, si la adaptan, no me molestaría que suceda en Argentina, porque también son libros que capaz no requerirían tanto presupuesto. Yo creo que un libro de esta clase, con la historia que tiene, a lo mejor sí requiere más presupuesto y a mí me gustaría que si lo hacen lo hicieran bien, pero me lo imaginaría mucho como The Crown, capaz con el componente del terror, pero me gustaría que los diálogos fueran medios poéticos, que las charlas fueran como así bien épicas. Me gustaría que los planos de cámara sean como cuadros. Se me ocurre también tipo como los cuadros del Caravaggio. ¿Y dónde te podemos seguir, Lu, en redes? Bueno, mi Instagram es poetisa con Z, poetisa misteriosa, o me pueden buscar por mi nombre también, Luciana Sabataro. Pero bueno, creo que poetisa misteriosa es más fácil porque mi nombre tiene Z, B corta, T, muchas T, así que eh, y bueno, mis libros me los pueden pedir a mí, yo los envío firmados con dedicatoria. Además, me gusta mandarlo como con detalles. Yo hago unos
certificado de lector original con el nombre específico de la persona que me lo pide, con todos Ujú. unos detalles súper lindos. También Pactos de Hoguera tiene la banda sonora que la creé yo también con herramientas de inteligencia artificial que también la mando con un QR para que la gente la pueda escuchar mientras lee o después. También viene con imágenes. Así que nada, como te decía, me gusta crear todo como un mundo y no solamente contarlo con palabras, sino también con imágenes, con música y todo eso. Gracias, Lu, por sumarte a este espacio y traerme un poco de ese fuego literario que tanto nos da para pensar, sentir y debatir. No, muchas gracias a vos por animarte a conocer esta historia y por invitarme a charlar con vos, me gustó mucho. No, por favor. Y ojalá este sea solo el principio de muchas más charlas como esta. Seguro, yo siempre más que encantada. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio de No lo edité ni un poco. Hoy tuve el lujo de charlar con Luciana Sabataro, la mente detrás de Pactos de Hoguera, un libro que mezcla lo apocalíptico, lo poético y lo oscuro de una forma que te va a dejar maquinando. Me quedo con muchísimas frases, muchas imágenes, pero sobre todo con la sensación de que no todo está tan claro entre el bien y el mal, y que en el fondo todos cargamos con un poco de ambos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, compartilo, recomendalo o simplemente seguí escuchando. Acá no hay filtros, no hay edición y por eso me encanta tenerte del otro lado. Soy Dai, @la biblioteca de Dai y esto fue No lo edité ni un poco. Nos encontramos en el próximo episodio. Bye.